Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora quisiera traerles una reflexión de la palabra basada en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 24, que reza de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El tema de esta reflexión es la cruz del Señor. Y por muchos años la cruz ha sido tema para debatir. Para muchos es una oposición, para muchos es un privilegio, para muchos la ven como algo de respeto, otros no la quieren ni ver ni oír, algunos es un símbolo, etc. A lo largo de la historia la cruz del Señor ha sido tema para hablar y para debatir y muchas de las veces se crean criterios acerca de la cruz, doctrinas acerca de lo que es la cruz del Señor. Pero este pasaje que dice Mateo, Jesús dice: tome su cruz cada quien y sígame. Hay una gran verdad en ello, en el que cada uno de nosotros debemos de caminar hacia esa cruz o caminar con esa cruz. Y creo que es una bendición, es un privilegio poder contar con la cruz del Señor. Y quisiera animarte en esta tarde a que no le saques la vuelta a la cruz, a que tomes la cruz cada día y sigas al Maestro. Te animo a que, si la cruz en este tiempo ha sido de afrenta para tu vida, ha sido motivo para desanimarte, motivo para discriminaciones, motivo para muchas cosas, te animo a que retomes esa fe, a que tomes fuerzas en la fe del Señor, a que tomes tu cruz y sigas al Señor, a que no renuncies si ya te has bajado de esa cruz, o si ya has renunciado a esa cruz, o tienes tiempo de que no has tomado esa cruz. Te animo a que tomes de nuevo la cruz del Señor y le sigas. Este sermón, esta reflexión es con ese propósito de motivarte a que tomes la cruz con más fuerza y sigas al Maestro, a que te levantes y sigas con ese ímpetu, con esa fe al Señor. Y si no has tomado esa cruz, pues te animo a que tomes la decisión hoy, a tomar la cruz de Jesús y a seguirle. Así es que le he puesto por título a este sermón: Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Un dicho que yo me acuerdo lo usábamos mucho de niño y se presta para la ocasión, ¿verdad? Lo primero que debemos de saber de la cruz, que nos dice aquí Mateo, es que la cruz no es una imposición. Es muy común, a mí me ha tocado como pastor y como cristiano, me ha tocado escuchar de personas que dicen: no vayas con ellos porque te van a quitar que bailes. No vayas con ellos porque te van a quitar que tomes, que mientas, que robes. Te van a quitar pues muchas cosas que a lo mejor de alguna manera son un gusto o son un deleite para nuestras vidas o para la carne. Y es común escuchar que las personas que viven sin la cruz no desean tomar la cruz porque se cree que al entrar en una iglesia o en una religión o a identificarse con la cruz de Jesús, te van a quitar cosas, te van a impedir que hagas ciertas cosas. Pero lo cierto es que nadie te impide nada ni te quita nada. Cuando yo entré a la fe del Señor, cuando tomé la cruz de Cristo, nadie me quitó nada. Uno paulatinamente, conforme va creciendo en la fe, se va despojando de las cosas que uno cree ya innecesarias, de las cosas que a uno ya no le edifican. Entonces, a veces es muy común que las personas crean que la cruz es una imposición, pero la cruz no es una imposición, la cruz es una elección. Dice el verso 24, dice: si alguien quiere venir. Jesús no está imponiendo la cruz. Jesús está haciendo una invitación, y a esa invitación hay personas que han respondido o hemos respondido y hemos dicho: sí, nosotros queremos seguirle. Nosotros tomamos esa cruz.
Es decir, nosotros voluntariamente seguimos el camino de Jesús. Tomamos la cruz voluntariamente. Y el estar en los caminos del Señor, el Señor no te discrimina por los pecados. A lo contrario, el Señor llama y ama al pecador. Pero una vez estando en el redil, una vez teniendo la cruz nos estorba para servirle al mundo, al pecado. Y la misma cruz nos ayuda, conforme pasa el tiempo, a irnos despojando de muchas cosas. Algunas cosas tardan en irse. Lo cierto es que el taller del maestro, la presencia del Señor, el redil, la iglesia, como le queramos llamar, es un área en la que el Señor trabaja con su pueblo y para todos aquellos que llevamos la cruz, de alguna manera paulatinamente hay un cambio en nuestras vidas, en algunos mucho más notorio que en otros, pero lo cierto es que todos debemos de llevar esa cruz y los que llevamos esa cruz es voluntariamente. Yo te animo a que respondas a esta invitación de Jesús. Jesús se encontraba ya cerca de Jerusalén en esta ocasión y hablaba con sus discípulos y hace la invitación a sus discípulos y les dicen, tomen su cruz cada uno de ustedes y síganme. Te animo a que respondas a esta invitación del Maestro. No tengas miedo, el Señor no te quitará nada. Conforme tú vayas creciendo en la fe, conforme tú vayas madurando en la fe, tú paulatinamente te irás despojando de cosas innecesarias, de cosas que no te edifican, de cosas que dañan tu cuerpo, que dañan tu familia, que dañan tu relación matrimonial, que dañan tu trabajo, etc. La cruz del Señor nos va a impedir hacer otras cosas que no nos edifican. En muchas ocasiones te he dicho que yo soy de rancho y yo recuerdo de niño que mi abuela, cuando las vacas parían y el becerro seguía creciendo y seguía amamantándose de la vaca y el becerro ya era demasiado grande como para que ya fuera a pastar por sí solo, pero seguía amamantando a la vaca y mi abuela miraba que la vaca estaba enflacando y venían los tiempos de seca y el becerro pues no buscaba los pastos. Entonces lo que mi abuela hacía era buscar un mezquite. Se iba con un machete, cortaba unas ramas y de esas ramas buscaba una horqueta, un palo en horqueta con 3 puntas. Le sacaba punta a las 3 ramas. Agarraban al becerro y le atravesaban con una rama la nariz de un lado hacia otro y se la amarraban. De tal manera que el becerro, cuando quería ir a amamantar de nuevo, esa horqueta en su hocico lastimaba la ubre de la vaca y la vaca pateaba al becerro y no lo dejaba amamantarse. Aparte era incómodo para el propio becerro. Y tal vez el becerro en ese momento era como una cruz o como una horqueta en su boca que le impedía aparentemente alimentarse, pero cuando el becerro se iba a pastar no le estorbaba para ello. Y de esa manera mi abuela salvaba la vida del becerro y salvaba la vida de la vaca, porque de seguir así ambos morirían en los tiempos de seca. Entonces le daba la oportunidad a la vaca para que se tomara fuerzas y le presentaba la opción al becerro de que probara otro alimento. La cruz del Señor muchas veces es como algo así. Tal vez no es algo atractivo. Por eso Jesús dice, tome su cruz cada quien y sígame. Más adelante en los siguientes versos dice que aquel que pierda su vida, dice, al final la hallará. Aquel que quiera salvar su vida en sus propios caminos, en sus propios propósitos, al final terminará perdiéndola. Pero aquel que la pierda por causa de mí, por llevar la cruz, al final la hallará. La cruz en ningún momento tal vez sea del todo cómoda, sea del todo estética, sea del todo agradable. Jesús, cuando llevó la cruz en aquel día para ser crucificado, no era agradable. Era el peor de los castigos romanos.
había sido pensado en eso, en castigar a las personas hasta la muerte. Quien diseñó la muerte de la cruz fue una de las peores ideas, tal vez podríamos decir, de la manera más cruel de matar a alguien, de quitarle la vida a alguien. Y la cruz no es agradable. Pero cuando está la cruz sobre nuestros lomos, cuando está la cruz en nuestro corazón, en los lomos de la fe, nos impide pecar, nos impide hacer otras cosas que paulatinamente se tienen que ir. Yo te animo a que voluntariamente le digas sí a la fe y te animes a seguir a Jesús. La fe no es, la cruz, perdón, no es una imposición. La cruz es algo divino. Muchas personas creen que las condiciones que las iglesias o los clérigos o pastores o como se les llame, que las condiciones para salvación son impuestas a nuestro criterio o son impuestas a criterio de organizaciones con fines, no sé, de abusar de las personas o de lucro, de muchas cosas. Y hay muchas personas que creen que las condiciones de la fe son ideas humanas y son ideas que las personas han puesto, pero la palabra de Dios dice que son muchos los caminos que se han tratado de establecer entre el hombre y Dios. Muchos son los caminos. Todas las civilizaciones que han surgido han tenido sus propias ciudades santas, han tenido sus propios dioses, han tenido sus propias creencias. Pero lo cierto es que la cruz del Señor, que la palabra del Señor ha prevalecido por sobre todas. Por sobre todas. Y hoy podemos decir que es verdad la cruz del Señor. Que el único medio para llegar al Padre es Jesús, es su cruz. Y muchas personas no quieren tomar la cruz porque creen que es idea de hombres. Pero la palabra de Dios nos dice que todos los esfuerzos humanos o todos los caminos que el hombre toma camino a Dios, su fin es camino de muerte, porque ningún hombre puede establecer un camino hacia Dios. Ninguna persona tiene la autoridad para mandar a alguien al cielo o al infierno. O nadie por su propia voluntad puede llegar a la presencia del Padre. Pero el camino trazado de Dios hacia el hombre, sí. Porque ese es el camino de la cruz. Es el único camino que Dios ha puesto entre Dios y los hombres. A Jesucristo, hombre. El camino de la cruz. Es infalible, es confiable, es veraz. Es el único camino en el que podemos ir hacia el Padre y estar confiados en Él. Nosotros no podemos establecer caminos, nosotros no creamos criterios o condiciones de la fe a nuestro parecer. Hay muchas personas que creen que las iglesias por gusto impiden situaciones, impiden costumbres, o incluso cierran puertas a personas. No es así. No es verdad. Lo que el Señor ha establecido en su palabra y en la cruz son las condiciones que están. Simplemente nosotros como hijos de Dios interpretamos esas verdades que el Señor nos ha dejado. Cuando Jesús dice estas palabras de la cruz, unos versos anteriores, Jesús le dice a Pedro, en el verso 23 le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que Jesús le está queriendo decir a Pedro es de que tú no entiendes las cosas o los propósitos de Dios en este momento, y entiendes solamente las cosas humanas. En ese momento Pedro pensó como un hombre. Jesús les estaba hablando y les decía: es necesario que yo descienda a Jerusalén, pero en Jerusalén pues me van a pasar muchas cosas que no son agradables. Y entonces Pedro le dice: maestro, no vayas, no desciendas, guárdate, cuídate.
Y entonces Jesús le dice, no, porque no es así. Porque tú no entiendes las cosas que Dios tiene para mi vida y para la humanidad, porque solo tienes la mirada en las cosas de este mundo. Muchas de las veces queremos juzgar a las personas que llevan la cruz y nosotros no llevamos la cruz. Entonces para nosotros es fácil y sencillo dar una opinión cuando nosotros podemos estar muy cómodamente sin una cruz y opinar y decir, no, pues yo caminaría mucho más rápido que él. No sé por qué él se tarda tanto, si la cruz después de todo no ha de ser tan pesada. Yo no me quejaría tanto de esa cruz. Si yo la llevara no me quejaría tanto. ¿Por qué la cruz está así? Si yo la tuviera, yo pienso que la decoraría, la arreglaría, en fin. Tal vez podríamos opinar mucho acerca de la cruz, pero lo cierto es que aquellas personas que llevan la cruz son las más indicadas para decir si la cruz pesa, si la cruz es afrenta, si la cruz es una bendición, si la cruz está ahí para ministrarnos, para bendecirnos. Yo te animo a que tomes la cruz. Ninguna persona que no ha llevado una cruz, que no ha entrado en la fe, creo que no puede dar una opinión acerca de la fe. Aquellas personas que han tomado la cruz y que han llevado la cruz pueden entender mucho mejor a aquellos que también llevan una cruz. Cuando Jesús le dice a Pedro, es que tú no entiendes, Pedro. Tú no entiendes las cosas que tiene el Padre destinadas para mí y para la humanidad. Muchas personas creen que la cruz tiene que ver con términos humanos, que la cruz del Señor tiene que ver con inventos humanos, pero no es así. La cruz es algo divino, el camino de Dios es real. Lo que Jesús hizo en esa cruz es verdadero, ha trascendido para todos los tiempos y para la humanidad misma. Yo te animo a que creas, a que entres a la fe, que tomes esa cruz y sigas a Jesús y entonces entenderás muchas cosas. Aquellos que llevan la cruz mejor. Para muchas personas puede ser fácil dar una opinión, ¿verdad? Pero solo aquellos que llevan la cruz saben lo que pesa y saben lo que llevan. Te animo a que entres en la fe. La cruz no es una imposición, sino es una oportunidad. En esa ocasión Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía, hoy es el día que pueden tomar la cruz y seguirme. No en muchas ocasiones Jesús les invitó a llevar la cruz. No era algo cotidiano, no era algo de todos los días. Fue una única vez en la que Jesús les dice, hoy es el día para que tomen su cruz y me sigan. La cruz es de oportunidades, o de una oportunidad. No todas las veces está la oportunidad para entrar en el camino de la fe. Creo que es muy común para nosotros en que ocasiones salimos a algún lugar de compra y vemos por allí tal vez alguna oferta, alguna oportunidad de compra y por la prisa o por no tener lo suficiente, decimos luego lo hago y nos vamos y cuando regresamos aquello ya no está, aquella oportunidad ya se fue, porque era una oportunidad. Creo que todos nosotros estamos llenos de esas historias, de oportunidades que se nos han ido y que han quedado ahí en nuestra mente. Me acuerdo cuando pude haber hecho esto y no lo hice porque pensé que siempre iba a estar y no lo hice, y a lo mejor cosas que hemos dejado para después y cosas que al final no se hacen nunca. Jesús se para frente a los discípulos y les dice, hoy es la oportunidad que ustedes tomen la cruz. Yo te animo que hoy tomes la cruz, hoy tomes la decisión de seguir a Jesús. Te invito que hoy tomes la decisión de tomar aquella cruz que has dejado tal vez, que te ha lastimado, que ha sido una afrenta para ti, que te ha avergonzado, no lo sé, y la has dejado. Yo te animo a que busques en tu corazón aquella fe que nació en aquel tiempo y la tomes de nuevo y te levantes y camines y sigas adelante.
Te animo a que aproveches este tiempo, porque tal vez no haya otra oportunidad. Qué bueno si mañana o pasado Dios te dé otra oportunidad de arrepentimiento, otra oportunidad de cambio. Pero la palabra de Dios dice en segunda carta a Corintios capítulo 6, verso 2, dice, hoy es el día de salvación, en un tiempo, dice, aceptable, en un buen tiempo de conocido. Corintios dice, hoy es el día, no mañana, no dentro de un tiempo, no cuando pasen los años, no, dice, hoy es el día de salvación. Lucas capítulo 19, verso 9, Jesús llega a una ciudad y está un hombre pequeño sobre un árbol y desea ver a Jesús, y Jesús lo mira en el árbol y le dice, bájate de ahí, Zaqueo, quiero estar hoy en tu casa. Cuando va a su casa, a la casa de Zaqueo, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La cruz es una oportunidad. No siempre hay oportunidades de salvación. Tal vez mañana cuando busques la oportunidad, tal vez ya no esté aquella cruz que has dejado. Tal vez ya no haya el tiempo, la oportunidad para el arrepentimiento, para la reconciliación con Dios. Te animo a que te levantes. Te animo a que te decidas por la cruz de Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 17 dice que Esaú, menospreciando la bendición de su padre, y después de que pasa el tiempo, se arrepiente y desea, dice, la bendición de su padre, y aunque la buscó con lágrimas, dice, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Esaú despreció la bendición de su padre, después se arrepintió y deseó la bendición del Padre. Y dice, y la buscó con lágrimas, dice Hebreos 12, 17, pero no se le fue dada la oportunidad. Ya no hubo aquella oportunidad. Yo te animo a que esta tarde tomes la cruz de Jesús, te levantes, la busques. Está cercana. Jesús le habla a sus discípulos y le dice, hoy es el día para que tomes esa cruz y me sigas. La cruz es una bendición, es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Tal vez hemos seguido otros caminos o hemos hecho otros caminos, pero lo cierto es que no son caminos correctos. El fin es un camino de muerte. Quiero hablarte de los beneficios de la cruz. La cruz nos identifica. Yo creo que el llevar la cruz en nuestro corazón, llevar la cruz en nuestra fe nos marca, nos identifica. Yo creo que nuestra fe ya no es lo mismo, así como literalmente llevar una cruz. Yo pienso que nos haría un poco más encorvados, nos llagaría tal vez nuestros lomos, no podríamos entrar a muchos lugares por la incomodidad, en fin, no podríamos hacer tantas cosas. Yo creo que en la fe es igual, el llevar la cruz del Señor en la fe nos marca, nos identifica. Cuando los discípulos empiezan ellos a salir al mundo y empiezan a ser conocidos por ellos mismos, no por Jesús. Cuando Jesús ha ascendido a los cielos y en el libro de Hechos ellos se reúnen en ese aposento alto, son bautizados con el Espíritu Santo y ellos empiezan a ser conocidos ya como Pedro, como Juan, como Jacobo, como cada uno de ellos, y Dios los empieza a usar en su forma de hablar, en su forma de expresarse, lo que ellos hacían, las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos. La gente los empieza a identificar, los empieza a llamar los del camino, los cristianos, los empieza a llamar como los que trastornan el mundo, los identifican plenamente y saben quiénes son. La cruz nos identifica. Es imposible pasar desapercibido cuando una persona lleva la cruz. Cuando una persona se identifica con el Padre, y aquellas personas decían, es que
les reconocemos que han estado con Jesús porque hablan igual, porque hacen lo mismo que hacía Jesús. Uno de los beneficios de la cruz es que nos identifica con nuestro Padre, nos identifica con Jesús. Yo te animo a que tomes esa cruz para que seas identificado con Jesús. Y con esto termino. La cruz es una recompensa para nuestras vidas. Dice el verso 27 de Mateo capítulo 16, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, la cruz de Jesús trae una recompensa. El llevar la cruz del Señor nos trae una recompensa. La humanidad se ha distinguido por ser sabia, entre comillas, en hacer muchas cosas que a lo mejor al fin de cuentas no son tan sabias. Yo recuerdo que de niño en mi pueblo había una tienda, y en esa tienda había un enorme barril de cartón. Nunca he visto otro igual, un enorme barril de cartón. Y en ese barril tenía azúcar, y la gente cuando llegaba a comprar a la tienda te servías el azúcar en bolsas y pesabas y comprabas lo que querías. No te daban el kilo de azúcar. Entonces yo recuerdo que en aquel tiempo pues era azúcar morena. Era un azúcar que venía incluso un poco sucia, con astillas todavía de caña, muy oscura, y pues no era bien vista. Y en un tiempo empezó a salir un azúcar muy blanca, el azúcar refinada. Y yo recuerdo que yo apenas miraba el barril y decía, ¡ay, qué hermosa azúcar! Esta es la mejor. Pero hoy me doy cuenta que no es así, que la mejor es la que no ha sido refinada. Cuando la cascarilla, cuando las personas muelen el trigo y le quitan la cascarilla y solo muelen el trigo y dejan la harina, es bueno. No sé a cuántos les gustan las tortillas de harina, ¿verdad? Que son buenas. Pero cuando le dejan la cascarilla al trigo y pareciera ser que la harina está sucia, está percudida y no es atractiva. Y parece uno que le gustaría a uno quitarle aquello, que le estorbara aquella blancura, como al azúcar o como a la harina, sin saber que esos pequeños trozos de madera sobre la harina, sobre el azúcar, la hacen mejor que la otra. Ese trozo de madera en tu corazón, en tu fe, te hará mejor, te bendecirá. Hoy en día yo veo que en muchos bulevares de mi ciudad limpian las eras de los árboles y tratan de mantenerlas lo más limpio posible. Y me ha tocado viajar a otros lugares, a otras ciudades, y en otros lugares lo que hacen es ensuciar más la era de los árboles. Me ha tocado estar en otros lugares en las que tratan de echar la mayor cantidad de abono natural, orgánico, a la era de los árboles. Aunque estéticamente no se vea bien, pero los árboles son mejores. Los árboles crecen más frondosos, más fuertes cuando tienen el abono adecuado. En cierta ocasión miraba un documental del salmón en Canadá y en Alaska, y los osos que comen salmones a las orillas de los ríos dejan los esqueletos, los cadáveres del salmón en los costados de los ríos. Y cuando ellos dejan esa gran cantidad de salmón sobre los costados de los ríos, han comprobado los estudios que los bosques son 10 veces más densos, más los árboles son más fuertes, 10 veces más fuertes, más grandes, a las orillas de los ríos que llevan salmones. Gracias al abono natural que hacen los osos en esos ríos.
Y si nosotros nos presentáramos ahí, tal vez trataríamos de mantener lo más limpio posible y de quitar todo aquello que aparentemente estorba, pero no es así, no estorba eso. Es el abono natural para aquellos bosques. La fe necesita la cruz. No podemos caminar en la fe sin la cruz. No podemos renunciar a la cruz. No se puede decir soy cristiano sin la cruz de Jesús. Hay mucha gente que quiere identificarse con Jesús, pero sin la cruz. Hoy es común que por lo más rápido, por lo más fácil, por lo más eficiente, según esto, queramos tomar atajos, eludir responsabilidades, quitar deberes en nuestra fe. Y a lo mejor en algunas cosas la humanidad ha avanzado. Y hemos quitado un poco de trabajo, las cosas son más fáciles, la tecnología nos ha facilitado muchas cosas. Pero lo cierto es que a la fe no se le puede diluir, a la fe no se le puede refinar, a la fe no se le debe de quitar la cruz. La cruz tiene que estar ahí, esa astilla, ese enorme barrote, es eso que aparentemente estorba, no es estético, eso que aparentemente es afrenta en nuestra fe, es un privilegio, es una bendición y no se debe de quitar. Debe de estar ahí. Jesús dice, cada quien tome su cruz y síganme. Es el tiempo de seguir a Jesús con la cruz sobre nuestros lomos. Yo te animo a que en esta tarde retomes esa cruz. Y si has pensado, a lo mejor eres alguien que ha llevado esa cruz y has pensado ya descansar tal vez unos momentos, no la tires. Toma esa cruz con más fuerza y sigue adelante. Te animo a que perseveres en el camino de la fe, de la cruz y como dice Jesús, al final tendrás la recompensa, la corona de vida. Es el único camino que lleva al Padre, el camino de la cruz. Dios te bendiga en esta tarde.